Yo creo que son nuevos aquí en la plaza, ¿no? Yo, muchas caras que no conozco, con lo cual es agradable ver que hay personas que ante una actividad de este tipo y publicitación que se hace de esta actividad, pues vienen y asisten, sobre todo por el interés que tiene la actividad. Es muy difícil hablar de un tema tan técnico como puede ser este del georradar si no se dice que vengan ponentes de primera magnitud, como los que tenemos en la mesa, y que hablen de una manera divulgativa, porque lo habitual es que muchos especialistas en el tema de georradar y de lo que es, digamos, la inspección de los suelos, hay muy pocos en España. Y yo creo, sin pecar de modesto, que tenemos a los mejores de España. Otra cosa es que no pudieron no, que no pudieron buscar los huesos de Cervantes, porque se hizo, en parte se hizo con georradar, pero se estuvo a punto de que pudieran hacerlo. Después no se pudo hacer, pero bueno. Los voy a presentar ahora y son los siguientes. A mi derecha, en mi izquierda, en primera posición, está Carlos Calvo Martínez, que es geólogo, estudió aquí en la Universidad Complutense de Madrid y lleva prácticamente una intensa actividad siempre técnica y científica en el campo de la geofísica, que es el campo en donde se incorpora lo que es el georradar, una actividad geofísica. Empezó a trabajar en el campo de la prospección geofísica aplicada al medio ambiente, pero la geofísica es aplicable a muchísimas cosas. A partir de ahí comenzó su tesis doctoral en el Departamento de Geodinámica de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Complutense. Es miembro de varias asociaciones internacionales, posee los conocimientos necesarios para colaborar y gestionar grupos de trabajo multidisciplinares, que es lo que está haciendo desde hace varios años. Y para el desarrollo de las labores que los proyectos de estos tipos a veces requieren. Ha basado su trabajo últimamente en el desarrollo de proyectos de prospección geofísica aplicados a los campos de la geología, ingeniería civil y medio ambiente, y por lo tanto cuenta con la experiencia requerida para colaborar con todo este tipo de proyectos. Solo me faltaba, que estuve a punto, como ya he dicho, de ir también en el campo forense, para buscar los huesos o para buscar una serie de oquedades que en el patrimonio arqueológico sí se encuentran. Buscar antiguas murallas que están debajo de la Catedral de Toledo, la mezquita que está debajo de la Catedral de Toledo, descubierta a veces por georradar. En fin, es una actividad geofísica muy atractiva porque tiene muchos campos de utilidad. Posteriormente hablará Raúl Mínguez, que también se licencia en Ciencias Geológicas y colegiado, son los dos colegiados en Madrid. También él se graduó en la especialidad de hidrogeología, geofísica e ingeniería geológica. Comenzó sus estudios de doctorado en el Departamento de Geodinámica de la Facultad de Geológicas en la Complutense en la especialidad de geofísica. Desde entonces ha estado teniendo una intensa actividad profesional, técnica y científica, y en la parte profesional ha desarrollado su carrera y su actividad en el ámbito de la geofísica y especialmente en el georradar, que es el tema principal de la tertulia de hoy, pasando de director de proyectos a director técnico de la empresa Geofísica Consultores. En la parte técnica ha centrado sus esfuerzos en la realización y dirección de proyectos geofísicos, adquiriendo gran experiencia en la aplicación y proceso de la interpretación de datos de geofísicos de diferentes técnicas geofísicas y especialmente el georradar, que es donde está el problema siempre de la geofísica, en interpretar los datos. Obtenerlos se obtienen muchos datos, pero después saber usted cómo puede interpretar esos datos. Y según los modelos que se utilizan, pues puede salir una cosa o decir que hay petróleo o decir que no hay petróleo. O sea, no es nada sencillo, por lo que yo sé, que yo no soy geofísico, pero por lo que me cuentan los geofísicos. Ha publicado varios artículos y ha colaborado en proyectos de investigación en diferentes empresas y universidades y organismos públicos. En el año 11, hace 4 años, fue nombrado vocal de la sección de Geofísica aplicada en la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica. Además es miembro de varias asociaciones geofísicas internacionales. En el 2013 ha sido seleccionado para participar en varios grupos de trabajo de la COSA Action Europea en el Civil Engineering Application of the Ground Penetrating Radar, georradar, aplicado a eso. Es decir, recientemente han estado trabajando en países sudamericanos, en el norte de África, tienen ya una cierta experiencia y lo que nos van a contar va a ser una cosa muy interesante, muy pocas veces oída y bastante, yo creo, que divulgativa. Por lo tanto, yo les agradezco a los dos su presencia aquí en un tema de la Semana de la Ciencia
y que nada, espero que a todos ustedes también les guste. Le doy la palabra primero a Carlos Calvo. ¿Vale? Sí. Hola a todos. En primer lugar, agradecer a José Luis la presentación y al colegio por invitarnos a participar en esta Semana de la Ciencia. La charla va a consistir en dos partes. La primera yo os voy a contar un poco, pues básicamente qué es el georradar y cómo se utiliza y para qué lo utilizamos y un poco cómo es nuestro día a día de planteamientos de las campañas de campo. Y luego Raúl os va a contar pues la parte más divertida, que son casos prácticos, ejemplos y trabajos que hemos realizado, ¿vale? Pues un poco lo que os contaba. La charla va a ir por una parte en contaros qué es el georradar, por otra parte en contaros cómo funciona y cómo se toman los datos y se procesan, que suele ser en 2D y 3D, aunque últimamente pues las cosas que salen por la televisión suelen ser en 2D, actualmente se puede trabajar y veréis que los resultados son muy buenos en 3D, ¿vale? Contaros un poco los tipos de georradares que hay, y, pues para que conozcáis que no solamente hay los tipos que hay. Contaros un poco cómo es la parte de diseño de toma de datos y cómo es nuestro día a día del trabajo en los estudios de georradar. Algunas aplicaciones y luego los ejemplos de georradar 3D multifrecuencia, que es el equipo actualmente más puntero de radar que existe. Bueno, aquí tenéis un pequeño grafiquillo que es un poco para que os hagáis una idea de cómo funciona el georradar, ¿vale? Hay una antena emisora que emite un pulso electromagnético al terreno y una antena receptora. Y esas perturbaciones que se producen en el terreno son las que nos producen las señales de georradar que luego interpretaremos, ¿vale? Aquí tenéis un esquemita también de cómo es una antena de georradar pues, convencional de 2D, de la que algunas veces hemos visto por los telediarios cuando hay pues, noticias de estas que salen últimamente, que hay estudios con georradar, ¿vale? El equipo está formado por una antena, un odómetro, que es el sistema de medida, y un emisor, un receptor. Aquí. Vale, si lo que hacemos es desplazar la antena si tenemos la antena en un sitio, obtenemos una traza. Si lo que hacemos es desplazar la antena por la superficie del terreno, obtenemos varias trazas, que si las apilamos obtenemos los perfiles de georradar, que suele ser esa cosa que casi todo el mundo cuando se la enseñamos pues considera completamente indescriptible, ¿vale? Cuando lo procesamos, pues llegamos a algunas interpretaciones, ¿vale? Este es un perfil 2D. Bueno, pues aquí diferenciamos una zona de asfalto, una zona de zahorra y una zona de huecos. Luego en la presentación que tiene Raúl veréis que estas cosas en 3D sobre todo se ven con bastante más claridad. Aquí hay un esquemilla de cómo funciona de cómo es el trabajo también, la toma de datos. Aquí hay un operario que está arrastrando la antena y pues va registrando a su paso la señal del georradar. En función de las estructuras que nos vamos encontrando, pues vamos recibiendo unas señales o vamos recibiendo otras. Estos serían trabajos en secciones en 2D. Si esas secciones en 2D las repetimos lateralmente también, podemos llegar a obtener modelos y perfiles en 3D que, como veréis, son bastante más fáciles de interpretar. Este ejemplito pues, sería, por ejemplo, un armado de una estructura. Y este otro ejemplo pues, es un trabajo realizado en un edificio en el que pues, aparecían zonas de huecos, riostras, estructuras y demás. Si entramos en los tipos de georradar que existen, por una parte tendremos los que suelen aparecer por la tele, que son equipos monocanal, que lo que tienen es utilizan una única frecuencia y un único equipo. Hay equipos que nos permiten unir varios equipos a la vez, de forma que podemos cubrir más superficie y, por una parte, tenemos mayor número de datos, mayor superficie y mayor información. Además de este tipo de antenas, existen antenas aéreas
que estas son muy útiles para trabajos en carreteras, por ejemplo. Y dentro de las antenas aéreas las hay monocanal, digamos, que solamente utilizan una frecuencia, o multicanal. Este tipo de antenas es el que utilizamos nosotros y que os va a enseñar Raúl bastantes ejemplos. Y bueno, va muy bien sobre todo en estudio de carreteras, de vías férreas y demás. Luego hay otra forma de clasificar las antenas, que es si están apantalladas o no, y que básicamente la diferencia es que las apantalladas, la señal, son capaces o transmiten la mayor parte de la señal hacia el terreno, mientras que las no apantalladas transmiten hacia todas las zonas. Bueno, esto hace que luego durante la interpretación las no apantalladas sean bastante más difíciles. Como novedad, que lleva como un año en el mercado o algo así, está ahora la antena 3D multifrecuencia, que es una variante de la antena 3D aérea, que nosotros estamos utilizando en estudios en canales y en superficies donde se puede, vamos, donde se puede arrastrar, y está dando también muy buenos resultados y muy buena resolución. Y luego hay otro tipo de antenas que las puedes meter en los sondeos o en los pozos, ¿no? Si hablamos un poco de los dos tipos de antenas de monofrecuencias y multifrecuencias, las mayores diferencias, empezamos por las monofrecuencias, es que tú en cada antena utilizas o trabajas con una frecuencia, ¿vale? Cada frecuencia te permite ver a unas profundidades de investigación u otras y con una resolución u otra, ¿vale? Y con la multifrecuencia lo que tienes es, cubres todo el abanico de frecuencias. Es como si tuvieras varias de estas cajitas de estas antenas puestas unas encima de la otra, de forma que puedes ver todo el espectro y toda la capacidad de profundidad de investigación que te puede dar el georradar. En los ejemplos que va a contar Raúl están todos hechos con antenas multifrecuencia y bueno, pues veréis que es una herramienta bastante potente. Otra ventaja de las antenas multifrecuencia y multicanal es que, por ejemplo, en esta antena cada una de estas marquitas blancas equivaldría a una antena diferente, de forma que con un único barrido es como si estuvieras haciendo 29 perfiles de georradar, lo cual te permite luego hacer modelos bastante potentes y de bastante buena calidad del terreno. Bueno, esto es un poco volver a la misma explicación del tema de las antenas y de las frecuencias, que creo que nos lo podemos saltar. Y pasamos un poco también a las ventajas que tiene el trabajar con un tipo de antena u otra. Esta foto sería un trabajo realizado con una antena monocanal para hacer un modelo de 3 dimensiones. Para hacer ese modelo tenemos que pasar esta antena por cada una de estas rayitas, tanto en horizontal como en vertical, para poder obtener un modelo en 3 dimensiones de georradar. En la foto de abajo sería el resultado que se obtiene de hacer el perfil de arriba y podríamos ver el armado de esa estructura. Como comprenderéis, trabajar con esta antena en una superficie grande es bastante imposible. Cuando lo que queremos estudiar es una superficie muy grande, podemos utilizar antenas de georradar 3D multifrecuencia y este es el resultado que obtendríamos de estudiar una losa armada, ¿vale? Estas rayitas que se ven serían el armado de los redondos. Bueno, en el día a día, cuando nos llega un trabajo de georradar, tenemos que utilizar un poco todas las herramientas, digamos, que os he ido contando antes, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es definir el problema que estamos buscando, en qué consiste, para poder elegir tanto la frecuencia más adecuada como el equipo más adecuado para resolver esos problemas, ¿vale? Por otra parte, hay que definir la malla de medida. Si hay que hacer una malla y perfiles cada poco espacio, o con un perfil nos vale, o nos conviene utilizar una antena multifrecuencia. Elegir los sensores más apropiados, que pueden ser antenas monofrecuencia, como os decía, o multifrecuencia. Configurar el georradar, realizar unos perfiles de prueba y de calibración, ajustar el sistema de una forma óptima y ya empezamos a tomar los datos, ¿vale? Entonces, ahora pasamos un poco a qué aplicaciones se están dando ahora al georradar. Pues por una parte hay aplicaciones militares. Esta es la misma antena que utilizamos nosotros, pero la versión militar, que es en el fondo la que ha permitido desarrollar la parte civil. Y este tipo de antenas ahora mismo se está utilizando en equipos y para localizar bombas anticarro. Estos equipos van equipados, además de con la antena, con sistemas de marcaje
y una vez que lo detectan, evidentemente en tiempo real, porque aquí no hay posibilidad de error, marcan la zona y luego ya vienen a desactivarla. Otro tipo de aplicaciones es, que hacemos nosotros, por ejemplo, es en auscultar carreteras, y lo tenemos montado en vehículos, o auscultar vías de tren. Ahora veremos también un poco en cada uno de los casos pues que podemos llegar a ver, ¿vale? En el tema del ferrocarril, lo que somos capaces es de ver el espesor de balasto, determinar la contaminación o identificar zonas contaminadas del balasto, zonas de acumulación de humedad y zonas de asentamiento. Todo eso de una forma continua a lo largo de toda la traza y a velocidades de 80 o 100 km por hora. Y aquí os hemos puesto un pequeño ejemplo, bueno, pues de un perfil en el que pues, veríamos el espesor de la capa de balasto, ¿vale? Que como veis pues, se ve con bastante claridad dentro de lo que suele ser el georradar, y luego pues de vez en cuando pues, hay pasos o hay estructuras que también se detectan. En el tema de carreteras hay varios equipos también que se pueden utilizar. Por una parte serían los equipos de contacto, que en este caso van con dos antenas. Aquí no sé si sois capaces de verlo, pero hay una antena pequeñita parecida a la de la foto de la pared de antes y una antena un poco más grande. Cuando son de contacto, la velocidad a la que puedes ir es bastante más lenta, porque bueno, vas a ir remolcando un equipo. La ventaja de las antenas aéreas es que puedes ir a grandes velocidades. Hace pocas semanas hemos auscultado un tramo de carretera pues a 100 km por hora. Y en la foto de abajo tenéis un equipo monocanal, ¿vale? Las diferencias sobre todo entre estos dos es que de una pasada con el 3D multifrecuencia consigues un barrido de 2,10 metros y un montón de datos y unos modelos del terreno muy buenos y un rango de frecuencias amplio, ¿vale? Mientras que una monofrecuencia pues va solo con una. Y luego vamos a hacer un paseo un poco rápido de diferentes tipologías o patologías o trabajos en los que nos podemos encontrar, para que veáis un poco por qué elegimos unas antenas o un tipo de trabajo o elegimos otro, ¿vale? Este ejemplo es un trabajo pues, en un edificio reciente en Madrid que sufre hundimientos. Entonces, como veis, pues bueno, en este caso las zonas que tenemos de trabajo son pequeñitas, con lo cual y la capacidad y la profundidad de investigación en este trabajo pues es pequeña, con lo cual bueno, pues podemos ir a antenas y equipos monofrecuencia pequeñitos, portátiles, y que los podemos desplazar por cualquier sitio, ¿vale? Aquí bueno, pues identificamos varias zonas de humedad, hay alguna zona también con posibles huecos, y pues como veis con este tipo de antenas y este equipo pues se puede cubrir y hacer bastantes perfiles. Si la zona en la que estás trabajando pues es bastante más grande, pues ya puedes meter equipos de georradar 3D multifrecuencia, de forma que puedas cubrir esas superficies de un modo rápido y tener gran información. Esto es un monasterio en San Jerónimo, en Sevilla, en el que hicimos varias investigaciones. Dependiendo de la zona en la que estás trabajando, pues hubo zonas en las que estuvimos pasando el georradar 3D multifrecuencia, que estuvimos viendo, veis aquí algunas estructuras, pues corresponden a riostras, a huecos, galerías, etc. Y en las zonas en las que pues hace falta, no hay espacio suficiente, pues ahí vas con el georradar 2D, ¿vale? Si la zona de trabajo que tienes es muy pequeñita, hay antenas monofrecuencia de alta frecuencia que te permiten estudiar, por ejemplo, las pilas. Bueno, pues un ejemplo de una de las pilas, detectando zonas de huecos, zonas de porosidad y demás. Muchos de los trabajos consisten en detectar estas zonas de huecos y luego ver un poco cómo se arreglan, ¿no? Con inyecciones o... Otro tipo de trabajo que también podemos hacer es en túneles, ver el espesor de revestimiento. En este tipo de trabajos, pues bueno, tienes que ver cuál es el sistema que utilizas para adaptar y transportar la antena por las superficies a estudiar y bueno, pues según las características y las dimensiones lo vas adaptando.
Y otro tipo de trabajos también que nos han pedido alguna vez es para auscultar estructuras existentes que no está claro, no se sabe muy bien si la forma que se ha construido es la que estaba en el proyecto o no. En este caso era estudiar una viga, confirmar los redondos y las estructuras que había. Entonces nos dieron un plano de cómo debía de ser el armado, los armados que tenía, y en este caso, claro, como la zona de trabajo es muy pequeñita, pues hay que trabajar con antenas pequeñas de alta frecuencia y alta resolución, y estuvimos viendo si el armado este que venía en el proyecto era el que había. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se ven las armaduras con una señal de georradar. Como veréis en los trabajos en 2D, en el fondo la imagen que da el armado no es la que tenemos todos en mente, ¿no? que da una armadura. Siempre se representan en esta forma de hipérbolas. Hay que hacer procesados para que sean puntos en lugar de hipérbolas, pero lo normal es que nosotros trabajemos buscando estas hipérbolas para ver esas estructuras. En función de cómo estuvimos en este caso orientando los perfiles y diseñándolos, pues veíamos el armado superior de arriba, que es el rojo. Cuando vamos transversal a él, lo vemos con forma de hipérbolas, y cuando íbamos por encima de él, que sería el gráfico de abajo, lo vemos más como una línea. Y nos permitía, sin embargo, ver los armados de abajo, ¿vale? Y os paso ya a la parte más divertida de la charla, que es ver los ejemplos de georradar 3D multifrecuencia, que os los va a contar Raúl. Muy bien. Bueno, yo os voy a enseñar ya con el software unos datos para que veáis de un par de ejemplos. Tampoco. Esto es un estudio de una nave y vamos, el objetivo era saber cuál era el espesor de la losa, porque era una compraventa de la nave y entonces iban a cambiar el uso y necesitaban verificar si el espesor de la losa iba a poder soportar las estructuras nuevas que se iban a poner en la nave. Entonces se encargó un estudio con georradar. Esto es una nave más o menos de unos 90 metros por 60 y se investigó toda la nave en un solo día de trabajo con una resolución de un dato cada 7 centímetros. O sea que tenemos un mapa del espesor de toda la losa con una resolución de puntos cada 7 centímetros. Además de ese objetivo principal, que era ver el espesor, se detectan muchas anomalías o irregularidades en la construcción de la losa, que además que es lo que más destaca. Ahora mismo lo que estáis viendo es una imagen en planta, es una sección en planta de todas las pasadas de georradar, ¿vale? Los huecos que hay libres son las vigas por donde no podía pasar la antena, ¿no? Entonces esas zonas no pudieron ser investigadas. Si os fijáis, no sé, bueno, esto no lo veis aquí, pero vamos, estamos ahora mismo a 5 centímetros de profundidad y según voy dando al ratón, pues vamos bajando. Como curioso, se ve que la losa de hormigón, que bueno, que es esta foto de aquí, ¿veis? Esta es la losa. Vale. Veis que la superficie es llana, pero en el radar se ven las huellas de cómo se construyó. Tienes las juntas, ¿veis estas líneas? ¿Veis las líneas? Estas líneas, más o menos, no sé si las veis, ¿no? Más o menos. Pues son las juntas de las diferentes pataches de hormigón. Y veis estas sombras más negras, ¿vale? Son fallos en el vibrado, son cambios de porosidad. El hormigón, para que frague bien, hay que moverlo y vibrarlo. ¿Cuáles son las zonas más complicadas? Pues las esquinas. Entonces, ¿veis estas zonas? Bueno, veis que hay zonas donde está perfectamente hecho y hay otras pues donde hay esos errores, ¿no? Esto estamos a 6 centímetros de profundidad. Bueno, si seguimos bajando, veis que ya empiezan a aparecer estructuras, ¿no? ¿Veis? Estos son las juntas de dilatación. Además se ve hasta la estructura que va en triángulos enfrentados. ¿Veis? Estas son las juntas de un lado y estas son las juntas longitudinales, ¿vale? Que cortan la nave en 4. Vale. Y eso aparece a 10 centímetros de profundidad. Con lo cual puedes chequear exactamente si lo que se supone que han puesto en obra es lo que está puesto. Un trabajo de control.
Y luego, como cosa curiosa que encontramos, fue esta serie de estructuras. Veis que aparecen un montón de puntos negros dispersos, ¿veis? Que aparecen más o menos entre 14, ahora estamos a 14, 15 centímetros, veis que brillan mucho. O sea, el brillo aquí, el negro o el gris, o sea, el gris es cuando no refleja energía, y cuando la onda de radio choca contra algo y rebota, cuanto más mayor es el cambio, más energía devuelve, y por eso se ven tonos negros o blancos. Eso es que devuelve mucha energía, ¿no? Es una estructura completamente diferente a lo que estás estudiando, ¿vale? Entonces, lo curioso de estas estructuras, si os fijáis, si echamos el zoom para afuera, vemos que se concentran en esta zona de aquí, ¿vale? Y veis que aparecen una serie de manchas en toda la nave, ¿vale? Pero que refleja menos energía. Eso es una junta fría. Han echado el hormigón y luego han echado otra capa de hormigón, ¿vale? Y lo que pasó aquí, ¿vale? Si medimos estas juntas, bueno, ahora nos vamos a meter en lo que es el modelo tridimensional o la vista tridimensional de una de esas capas. Vale. A ver, para que entendáis un poco lo que estáis viendo. Esto sería la pasada longitudinal, la imagen en planta, y esto de aquí de la derecha es, digamos, el corte transversal. Veis que hay estas tres estructuras, aquí una estructura que es, digamos, esa zona anómala. Si me muevo aquí aparecen otras, ¿lo veis? Según me voy moviendo. Y veis un pequeño reflector, esta línea negra, esa es la junta fría, ¿vale? Encima de la junta fría es donde están apareciendo estas cosas anómalas que no deberían estar en el hormigón. Si medimos las dimensiones de estas cosas, digamos que no sabemos lo que son, pues miden más o menos unos 50 centímetros de largo, ¿vale? Y unos 30 de ancho. Más o menos es el mismo tamaño que los sacos. O sea, lo que creemos que son sacos de cemento o cosas que se le voló y cuando echaron el hormigón echaron encima de esos sacos de cemento. Que ahora mismo eso es aire, porque son bolas que no han dejado entrar el hormigón y por eso hay tanta contraste de reflectividad. O sea, son zonas donde si pones estructuras pues puedes romper porque son zonas de debilidad. No son muchas, pero las tienes. Y claro, todas estas cosas te ayudan a la hora de comprar. Puedes rebajar el precio. Dices, oye, es que esta nave en esta zona tiene una serie de defectos que tú no sabes, no conoces y que por tanto si los tengo que reparar pues implica un coste y unos cambios, ¿no? Y luego veis, este reflector de aquí es la base del hormigón. Como veis se puede marcar a lo largo de todo el perfil. Y luego con eso lo que se hace es, se obtiene lo que sería un mapa de toda la losa. Voy a echar zoom para que se vea bien toda la losa. Y aquí os voy a enseñar pues cómo quedaría un mapa en un degradado de color de lo que sería el espesor de la losa. Y veis cómo hay zonas con más espesor y menos. Las zonas cerca del rojo son en torno a los 25 centímetros y los puntos azules pues en torno a los 40 centímetros. O sea, veis que hay ciertas variaciones en el espesor, que te permite controlarlo muy bien. Vale, este es un ejemplo de un trabajo, pues antes más habitual, ahora empieza a moverse más el mercado de compra-venta, con lo cual se empezarán a hacer más trabajo. Y luego, donde estamos haciendo bastantes trabajos es en el tema de carreteras. Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de lo que sería pues, un ejemplo de una carretera con una serie de patologías y cómo el tener una imagen, esto al final se parece a las ecografías, te da una imagen de cómo está la estructura de la carretera, cómo se ha deformado, cómo está respondiendo a las patologías. Y eso te ayuda a determinar mucho mejor lo que está pasando, el área afectada y a diseñar mejor las actuaciones o investigaciones adicionales. Vale. Perdón, que no lo había dado.
pues esto es un tramo de una carretera cerca de Zaragoza, que de los asentamientos pues hubo que derribar uno de los puentes que pasaba por encima porque ya había volcado. Y entonces, en este caso se hicieron 1, 2, 3, 4, 5 pasadas, ¿vale? Y bueno, para que veáis, vamos a entrar en una de esas pasadas y os voy a explicar despacio un poco lo que estamos viendo. Esto sería una... Vamos a entrar... Este reflector de aquí, estos son varias capas de asfalto que han ido echando, ¿vale? El espesor en este tramo, que está poco afectado, es aproximadamente unos 40 centímetros de asfalto, que es muchísimo, ¿vale? Pero si vamos a la zona de máxima deformación, ¿vale? Estamos hablando de que tenemos 2 metros de asfalto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la carretera se hunde, se forma el bache. ¿Cómo reparas el bache? Volviendo a asfaltar. Pero ¿qué pasa? Que el bache se reproduce al año siguiente. Vuelves a echar otra capa de asfalto, otra capa de asfalto. ¿Veis? Aquí veis las diferentes tongadas de las capas de asfalto. Se podría incluso hasta datar. Y si os fijáis, veis que hay una zona que se deforma poco y otra que se deforma de una forma más brusca. Vale. Incluso, veis, este sería uno de los canales y si os fijáis en esta zona, veis cómo hay lo que llamamos un colapso. El terreno ha cedido de forma brusca y se está hundiendo en forma de V, se está haciendo un agujero. Y el agujero está aquí. Veis que además el agujero se está tragando todo lo que es el asfalto, deformándolo. Y si nos vamos, digamos, a donde está aquí el hueco, veis, pues determinar exactamente el área de afección del hueco. Ese hueco está justo aquí, ¿lo veis? En el arcén. O sea que no es un hueco importante, pero sí que tienes zonas donde está colapsando la vía y se pueden formar huecos. O sea, hemos estado en casos en los que de repente han surgido cavidades de 2 metros de diámetro que se han tragado coches. Y en ese caso era una bodega. Y resulta que donde había colapsado esta bodega, pues 20 metros más para allá, había otra que no tenían detectada, que solo había 1 metro de firme por encima de la bodega y que era incluso mayor. Vamos, Manolo estuvo en ese proyecto. Y se detectó con el radar. Y se hizo una obra de emergencia para solucionar eso. O sea que también te vale para detectar problemas en el futuro. Si hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho antes de hacer el mapa del espesor del asfalto, vemos como hay una zona, veis que incluso estamos llegando en torno a los 2 metros 40 de asfalto, donde tenemos muchísimo asfalto. ¿Veis? Y veis con esto, lo que te dice es que la zona que más se está deformando está justo aquí, entre estas 2 calzadas. O sea, solo analizando cómo se ha ido deformando, eso se podría hacer con topografía, sí. Pero claro, tendrías que ir datándolo cada vez, ir viendo lo que se te ha deformado, ir montando todo esto. El radar, das una pasada y puedes ver qué ha pasado y sacar la estructura y cómo está deformado. Veis que la zona de máxima deformación está concentrada aquí y como por aquí, pues la deformación es menor porque hay menos asfalto. ¿Vale? Y bueno, os voy a enseñar un ejemplo más de carreteras y yo creo que si tenéis alguna pregunta, pues pasamos. Que es esto es en el anillo que tiene de pruebas el CEDES, que hay, pues lo que se había probado eran diferentes tipos de suelo cemento y ver cómo se deformaban. Entonces hicimos una prueba con el radar para ver cómo se veía esa deformación. Entonces, bueno, si os fijáis, estoy haciendo zoom en la capa de asfalto. Esto sería, este primer reflector marca, digamos, la capa de rodadura. Esta es la capa intermedia,
El asfalto tienes la rodadura es la más superficial, luego la intermedia y luego ya viene el suelo cemento o donde apoya el asfalto, que ya cambia de material. Si os fijáis, normalmente esto tiene que ser plano. O sea, el suelo cemento se deja plano y sobre eso es sobre lo que se echa el asfalto. Veis que en realidad esto está ondulado, parece unas rufles. Pero si nos vamos transversalmente, pues vemos que también se está deformando en la otra dirección. Este es el plano, digamos, el eje longitudinal y este es el transversal. Si nos vamos moviendo, vemos cómo se deforma la carretera también en esa dirección. Eso, como pasa una rueda, pues en el centro de la rueda es donde más se deforma, por eso tiene esta forma en V. En este caso era un suelo cemento que era bastante flexible, por eso la deformación parece unas rufles. Aquí pasamos a un suelo cemento que es rígido. Si os fijáis, este suelo cemento no tiene deformación, está plano. ¿Lo veis? Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo absorbe esa deformación? Pues rompiéndose. ¿Veis? Que aquí hay una rotura, está dislocado. ¿Veis? Aquí está el suelo cemento a esta altura y aquí un poquito más alto y se va rompiendo. ¿Veis? Y en este caso veis que casi no devuelve energía el suelo cemento y era porque habían probado con un suelo cemento sin echar cemento, o sea, una arena más porosa. Y entonces, una de las cosas que hace que refleje más energía con el georradar es el agua, la humedad. Como el suelo cemento es algo impermeable, cuando percola el agua refleja mucha energía. ¿Qué pasaba aquí? Como la arena es porosa, el agua bajaba a la capa inferior, que es la que refleja más energía. Pues una de las cosas que también se utiliza el radar es para ver zonas donde se acumula humedad. ¿Vale? Y luego, como curiosidad, para que veáis un poco cómo funciona digamos, estos equipos en 3D, estos son 2 sondeos hechos para sacar una muestra. Veis que se puede seguir el sondeo en profundidad y cómo te dibuja bastante bien la forma de los sondeos. Incluso aquí más superficiales, estos son sensores. O sea que tiene una resolución que los equipos pues 2D es muy difícil saber que eso es un sensor. Pero claro, cuando lo ves en planta, ves que es circular y que salen 2 líneas que deben ser los cables, pues dices, pues ahí está el sensor. Si el sensor solo da señal ahí arriba, pues está aquí, enterrado, exactamente pues a 4,6 centímetros de profundidad. O sea que tiene mucha capacidad y mucha resolución. ¿Vale? Y la verdad es que tampoco os quiero agobiar porque son proyectos muy técnicos de cosas de carreteras y aplicaciones de ese estilo, pero es un poco que os hagáis una pequeña idea de que además de buscar pues cuerpos enterrados, que es lo que más se ve en la televisión, pues se utiliza para aplicaciones en carreteras, porque claro, te permite investigar zonas muy grandes, a velocidades muy altas. En ferrocarriles, pues también el tema del balasto es una de las cosas que está preocupando, pues saber si el espesor de balasto, si el balasto está limpio, si hay acumulaciones de humedad, pues toda esa información ayuda a mejorar el mantenimiento, a hacerlo en las zonas donde realmente se necesita y en definitiva intentar ahorrar costes. O sea, cuanta mayor información se tenga de cómo está la estructura, pues mejor se puede mantener y más dinero se ahorrará en el futuro. Y luego, bueno, otras cosas que se suele hacer con georradar es localizar servicios enterrados. Es una de las aplicaciones normales, ¿no? Pues en las calles, antes de abrir, es bueno utilizar el georradar y otros elementos que hay que detectan cables con corriente para evitar en la medida de lo posible pues accidentes. Luego el georradar también tiene sus limitaciones, no es una herramienta que valga absolutamente para todo. Por ejemplo, los materiales arcillosos, por su naturaleza, pues absorben el pulso de radio, vamos, en realidad más que absorberlo lo dispersan, entonces la energía no vuelve al radar y las arcillas pues es difícil atravesarlas, vamos, dispersan la mayor parte de la energía. Luego también pues por ejemplo las salinas, materiales muy conductores, también le pasa lo mismo. Los metales lo que hacen es reflejar toda la señal de radio, por eso se ven muy bien las armaduras.
Pero en cambio, si hay mucha armadura, como reflejan toda la señal, pues no eres capaz de pasar con mucha energía, porque te ha devuelto. Entonces, pues bueno, esto es una de las técnicas que permite pues tanto utilizarlo en edificios, en estructuras, o también en aplicaciones, por ejemplo, como en avalanchas. Como la nieve deja pasar muy bien la energía, por ejemplo, un equipo normal de radar, pues te estás trabajando entre 1, 2, 3 metros si el terreno es bueno. En hielo puedes bajar a 100 metros, 800, porque es un dieléctrico, entonces no absorbe nada de energía. En nieve, pues también, ¿no? Entonces, un poco era explicaros, intentar contaros casos y ejemplos de las cosas que estamos haciendo nosotros aquí. Y ya, si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. En arqueología hemos hecho cosas, pero sobre todo para buscar estructuras, pues por ejemplo eso era la rehabilitación, el ejemplo de la iglesia de San Jerónimo, era una rehabilitación de un edificio, pues el trabajo con el 3D radar fue para ver si había pues estructuras ocultas, tumbas, porque había zonas que estaban fallando de la cimentación, entonces pues puede ser que haya una tumba, una galería. Encontramos galerías que estaban pues, justo muy próximo a uno de los pilares que estaba fallando. Y bueno, ahí también era ver cómo era la estructura de la cimentación, si los pilares estaban arriostrados en una u otra dirección. Entonces lo bueno que tiene es que pues, puedes tomar los datos muy deprisa, no tienes que hacer calas, no tienes que tocar nada, y eso para tema de patrimonio pues es bastante interesante. Pero sí, hemos hecho cosas de arqueología, pero estamos más centrados en el tema civil, vamos, aplicaciones civiles tanto en carreteras. Vamos, estamos haciendo proyectos en Estados Unidos para el tema de ferrocarriles, hemos hecho en Arabia Saudí para el tema del AVE a la Meca, un proyecto también, o sea, más en ese sentido, porque son más grandes, un poco más de volumen. Sí. He entendido antes que parte de la industria militar, este asunto, o sea, que surge de allí, ¿no? Supongo que... Hombre, digamos, es el radar, el 3D radar empieza como una, vamos, se desarrolla y el nicho fuerte es el radar militar. Sobre todo, además, tuvo un boom con la guerra de Afganistán, todo esto y de Irak. O sea, ahí, como había muchas minas, pues tenían que buscar un sistema que les permitiera detectar esas minas antes de pasar por encima. Porque los detectores habituales son detectores que buscan metales, ¿vale? Pero los explosivos ahora son plásticos, cada vez hay menos metal, entonces tienes que buscar otras herramientas y por eso es el desarrollo del radar. Y el tema del multifrecuencia, del paso de frecuencia, que es en realidad como se llaman este tipo de antenas, es que en una sola pasada te permite investigar la parte superficial y la parte más profunda del terreno sin tener que pasar varias antenas. Hasta ahora lo que se hacía es, si quieres estudiar arriba, utilizas una antena de alta frecuencia, que son ondas muy estrechitas, pero se atenúan, o sea, no profundizan, y si quieres investigar abajo, tienes que usar antenas de baja frecuencia que te dan información de abajo, pero no de lo que hay arriba. O sea, puedes elegir estudiar aquí, aquí o aquí, pero no puedes estudiar en todo esto, hasta que ha salido este desarrollo. Claro, cuando estás buscando minas, las minas las pueden enterrar aquí, aquí o más abajo. Con lo cual no te puedes permitir el lujo de pasar una y otra vez hasta que lo encuentras. Y luego el gran desarrollo que tiene eso es el software y la alerta temprana, porque tienes que ver la mina, parar el vehículo y marcarlo en tiempo real. O sea, no te vale, tomo los datos, me voy al gabinete, los proceso, digo, pues aquí estaba la mina. Efectivamente no. Es una pregunta que te iba a hacer yo en lo de las minas, es decir, como tú vas avanzando con el vehículo que va teniendo la antena aquí, la señal está en vertical, pero en horizontal, ¿hasta qué distancia puedes ir detectando antes de llegar a la mina? Pues, a ver... Porque la mina es que se te pone debajo del coche, vamos. No, hombre, van despacio y... Es que... En la foto tienes ahí... No, pero ese es un equipo que va bastante cerca. Claro, los Huskies van a lo mejor
4 o 5 metros delante del vehículo como tal. Y además son vehículos preparados para aguantar una explosión. Porque lo que les hacen es les dejan pasar y una vez que están detectando es cuando las detonan. O sea, esperan a que lleguen. O ponen una mina aquí y la que tiene la carga está justo al lado para que cuando vayan a desactivar, o sea, que la inventiva ahí es grande. O entierran una olla y la bomba está más cerca. O sea, que hay, en eso hay, claro, tú sacas una forma de detectar, pues el otro pues busca la forma de saltarse tu detección. O sea, que esto es siempre una carrera. ¿Más preguntas? Siguiendo con lo mismo, y perdone. ¿Y desde el aire también puede actuar este artefacto? No. Normalmente las antenas van a una altura de 1 metro o 1,5 metros. No suelen ir más altas. O sea, hay radares de aire, pero no entran. El problema es que, claro, se abre tanto la señal que ya los ecos, o sea, es difícil de procesar luego esos datos. Sí. Gracias. Bueno, hay que felicitar al ilustre Colegio de Geólogos como todos los años y siempre haciendo cosas que para los que no somos geólogos es muy interesante. Así que le animo a que siga así. Bueno. Bueno. La Sabaré que viene tiene otra muy bonita también. Sí, que yo le he llamado suelo deslizante porque el nombre es muy largo y así me suena más corto. No sé si va por ahí la línea. No. Pero va a ser también muy interesante y además sí, por especialistas, siempre vienen aquí solo especialistas. Sí, sí. Bueno, ha estado muy interesante y he visto una imagen en la que se veía en frecuencias, hablaba desde 100 MHz hasta 900 y se veía una serie de señales y por lo que yo sé, no en radar, sino a baja frecuencia la señal se dispersa más que alta y la imagen está al revés. Digamos que hay y entonces pues me ha chocado. Era en la charla de Carlos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el gráfico no iba con ese enfoque, pero y he pasado un poco por encima porque, bueno, ahí hay una parte un poco técnica. No, eso no es. Era Eso no. por no aburrir mucho. No, era... Esa. No, es que, a ver, Es un ancho de banda. Claro, es el ancho No, el ancho de banda. Entonces yo lo había interpretado como resolución. No. Es que, por ejemplo, las antenas... Sí, hay dos está tipos claro. de antenas, ¿no? Las antenas, digamos, de impulso, que son las normales, ¿no? Que mandan un pulso. Sí. Que se centra en esta frecuencia. La frecuencia dominante es 400, pero tiene más ancho de banda. Sí. Y luego están las de paso de frecuencia, que lo que obtienes es un ancho de banda mucho mayor. O sea, va barriendo frecuencias cada dos. Bueno, Sí, en no. caso de esta. Con lo cual, en vez de tener la energía centrada en 900, pues tienes un ancho que va de 100 a 3000 metros. No, mi error estaba en que creía que era resolución sobre el terreno. Y entonces no me cuadraba. No, es más bien la equivalencia, ¿no? Que una pasada con esta antena equivaldría a utilizar todas estas antenas convencionales. Juntar la información de todas esas. Bueno, yo una pregunta, ¿ultrasonido se emplea en otra cosa parecida o sería un problemón, me imagino? No, ultrasonido se utiliza para temas de hormigones y cosas mucho más concretas. Más concretas. Sí. El problema del ultrasonido es que en cuanto hay huecos o está fisurado se pierde mucha de la energía. Por ejemplo, en las columnas, en los pilares de las iglesias, empezamos a trabajar con ultrasonidos, pero enseguida vimos que, como son columnas, pilares, normalmente tienen hasta 2 metros y tienen mucha porosidad, enseguida se pierde la energía. Entonces hay que trabajar con un poco más de energía. Entonces nos pasamos nosotros le llamamos ultrasísmica, porque la sísmica, la frecuencia es muy grande, es con acelerómetros y golpeando. Sí. Bueno, y una última cuestión que además puede ser muy bueno para la empresa. Cuando se hace una carretera, hágase una imagen de todo esto y al cabo de 2 años se puede comparar la imagen anterior con la siguiente. No hace falta 2 años, es como recepción de la obra, pues hay un sistema de control. ¿Pero se hace o no? Pues sería bueno hacerlo. Pero no imagino que será caro, ¿no? Pero porque será caro, claro. No. Será caro. O sea, por ejemplo, hay varios estados de Estados Unidos, California, Washington,
Y luego en países como Finlandia, ahí empieza a entrar en Alemania, se utiliza como un sistema de control. Primero te permite determinar si el espesor del asfalto es el que se pone, porque parece que no, pero 1 centímetro, 10 kilómetros, 20 metros de ancho, pues es mucho asfalto. Entonces, controlar bien el espesor es importante. En Estados Unidos, por ejemplo, te pagan en función del espesor. Yo te digo, tienes que poner 14, si pones 15 centímetros, te voy a pagar un poco más, pero como haya menos de 14, te voy a penalizar. Entonces, es lo que llaman ellos factor de pago. O sea, lo tienen normalizado en los contratos. ¿Vale? Y luego, otra de las cosas es que te permite detectar fallos de densidad. Explícame. Habéis visto en las carreteras que de repente hay un hueco y veis el asfalto debajo. Eso es porque las capas no han ligado bien y entonces cuando van pasando los coches lo van rompiendo hasta que se suelta. Pues eso se ve con el radar. Esa punta fría que os enseñaba en el hormigón, lo mismo se ve en el tema de carreteras. Se puede hacer con cámaras termográficas, pero lo tienes que hacer en el momento de echar el asfalto o puedes ir con el radar y verlo a posteriori, a ver cómo ha quedado. Con lo cual también lo puedes utilizar como un factor de pago. Si hay más de X, un porcentaje de un 5% de zonas con defectos, pues lo tienes que levantar o tienes que reponerlo. Porque eso va a hacer que el asfalto dure muchísimo menos tiempo. En la losa grande de la nave, de 90 por 60, lo que detectasteis también sería un factor de pago, ¿no? Claro, se puede utilizar muy bien para negociar a la hora de comprar o renunciar a la compra, claro. Las preguntas, sí. Yo no sé si esta pregunta es un poco de ciencia ficción. Cabe pensar que en el estado de la técnica haya soluciones que permitan mayor penetración a capas más profundas de la Tierra. Por ejemplo, cabe pensar en la utilización de partículas que interactúan un poco con la materia, como los neutrinos o así, y hacer una radiografía interna de la Tierra por dos satélites opuestos, ¿no? Una especie de escáner, una especie de escáner. O sea, el centro de la Tierra se estudia, por ejemplo, con ondas sísmicas. Sí. O sea, hay varias formas de investigarla. Pero vamos, con ondas electromagnéticas se averigua bastante rápido. Es mejor utilizar otro tipo de ondas, incluso gravimétricas, se puede utilizar. Luego hay otros factores que nosotros somos usuarios de los equipos que hay en el mercado que tienen que cumplir Claro. una normativa legal de emisiones y demás. O sea, No puedes... esas antenas podrían emitir más energía, ser más profundas y tener más resolución. Pero igual no pasa nada bajo los usamos. Entonces están limitadas y... De los militares. Es más, la Es configuración tecnología. militar de la antena nuestra es diferente a la nuestra. Sí, pero cuando quieres descubrir una mina, me imagino que ahí no andarán con melindres. O sea, habrá que emplear lo que se pueda. Es más, nosotros hace unos meses hicimos un trabajo en el Alcázar de Segovia, son militares, y se sorprendían un poco por lo poco que penetraban. Pero ya, pero es que nuestro equipo tiene que cumplir normas, los nuestros no, ¿verdad? Pero hombre, que hubieran dejado el equipo de ellos. Si tienen carga de trabajo, déjenme su equipo, ¿verdad? Pero también que lo pasen ellos, No, lo hacéis todos vosotros y os pagan a vosotros. Ellos solo prestan el equipo. Pero, Nosotros preferimos pasar a este equipo. esto... Es que... O sea, no sé cuánto es exactamente. Tampoco sé si yo la cuentan así o así, pero bueno, ahí hay una parte. Esas cosas se lo guardan mucho, ¿no? Claro. No creas que hay que indagar bastante para conseguirlo, toda esa información. O sea, no te lo puedo comentar. Un poco al tema que ha comentado antes de arqueología y el patrimonio, digamos, enterrado que hay y el conflicto que suele tener con las obras. Porque estamos viendo en la tele prácticamente todos los días que en tal obra han descubierto no sé qué y se la han cargado con las excavadoras. ¿A vosotros no os parecería que esto tendría que estar un poquitín más regulado en cuanto a autoridades para que no se hicieran excavaciones sin previamente haber hecho alguna cosa así? ¿Veis que
¿Es posible que ahí haya cierto margen o recorrido en la regulación legal del tema? ¿O cómo está? Vamos, no... A ver, regulación, sí, es verdad que no... O sea, por ejemplo, en zonas que como por ejemplo, pues no sé qué te digo, Córdoba, que sabes que das ahí una patada y te salen ánforas romanas y tal, ahí deberían utilizar esto mucho más, antes de ponerse a excavar. Bueno, algún proyecto justo en Córdoba, es cierto, y hemos hecho en zonas donde tienen sospechas. Lo- Se utiliza. Lo que por ley sí se hace, pues es que también podrían utilizar también el radar, es cartas arqueológicas, sí. Vamos a hacer infraestructura y carreteras en ciertos sitios Hay que un se sabe que informe es zona arqueológico arqueológica, previo, ¿sí? se hacen cartas. Pero sería probablemente mucho más rápido poder hacer esto. No, hombre, sí, la ventaja que tiene esto es que puedes investigarlo todo y luego hacer la cata en las zonas que salen Más concretas, anómalas. claro. Pues imaginaros lo de la losa. Pues los defectos están en sitios concretos, no están en toda la losa. Entonces, si conoces los sitios donde están las anomalías, pues ya entras y ves en qué consisten esas anomalías. Pero sí, vamos, o sea, la idea y el uso que se da a la geofísica en arqueología es una inspección para detectar las zonas donde puede haber restos, porque en realidad tú ves el eco, y el eco puede ser... Hombre, cuando ves el eco y ves la forma, pues ya vas interpretándolo. Claro, sí. Entonces puedes sacar más información, pero en realidad ves ese eco, no sabes nada más de la estructura. Es una técnica que va teniendo cada vez más desarrollo y más demanda de todo el mercado general de infraestructura, de urbanismo, de todo. Sí, 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 eso. Sobre todo eso la sin antena de duda. la multifrecuencia claro, sí. está vamos, en desarrollo continuo. No, y además es un equipo que es bastante novedoso a nivel mundial. O sea, hay muy pocas empresas que trabajamos con ello, con lo cual estamos, pues eso. O sea, hay trabajos, yo qué sé, hemos hecho el aeropuerto de Estambul, hemos hecho vías férreas entre San Luis y Chicago, o sea, en Estados Unidos, que dices, pues bueno. La ahí ruta del estamos. blues. O sea, que hay La bastante ruta del margen. San Luis, Paso Bueno, no Blues. hemos procesado datos, pero sí que estamos en Qatar, en Arabia Saudí, en esas zonas, pues estamos trabajando con radar. El titular de prensa de esta técnica fue la búsqueda de Cervantes, ¿no? Que lo hicieron con Georradar. Por lo que después se dedujo y las conclusiones a las que llegaron, la duda realmente yo creo que no estuvo en la técnica de Georradar que localizó parece ser los huecos y ciertas sepulturas, sino en la identificación de los huesos. Pero te pregunto por la primera parte de esto. ¿Se desarrolló, si lo conocéis, se desarrolló una técnica de Georradar correcta y perfecta para ir localizando los huecos de la iglesia, de las sepulturas de la iglesia Sí, antigua? bueno, se utilizó las antenas pequeñas, las de contacto, y luego pues creo que hicieron una malla, vamos, un estudio razonable. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. No, son noruegos. Lo que pasa es que ahora los han comprado los americanos, con lo cual pues, la matriz está en Noruega, la empresa empezó en Noruega y ahora pues, son de capital americano, de una empresa de armamento. Porque es, vamos, su nicho de negocio estaba ahí y empezaron a desarrollar pues, las aplicaciones civiles. Y el resto de fabricantes son americanos, suecos. Sí, son suecos, italianos. noruegos, hay unos italianos y luego están canadienses y americanos. Estos, digamos, son los principales, Los que más se usan, vamos. los más conocidos son esos 5. Habéis comentado que vuestra empresa está utilizando probablemente uno de los mejores georradares que hay en España, ¿no? Vamos, esto es diferente a... O sea, es que dio un salto el tema de la multifrecuencia y tener tantos sensores. La calidad de las imágenes pues, te permite interpretar mucho más fácil. Y luego una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros, que somos usuarios, es a transmitir lo que nosotros vemos, pues nosotros vemos y entendemos muy bien el radagrama, pero es muy difícil explicarle a otra persona que no entiende absolutamente nada de esto qué es lo que estás viendo. En cambio, cuando ves la imagen 3D y te digo, mira, esto es un colapso porque viene así, se ve el círculo, es mucho más fácil de explicarle lo que estás viendo y qué es lo que está pasando, con lo cual
el usuario lo entiende mejor y le da una utilidad. Porque si tú no te lo crees, lo que estás viendo, pues es muy difícil que luego lo uses. Entonces la pregunta siguiente es decir, ¿quiénes son vuestros accionistas que meten dinero en máquinas tan importantes? Accionistas. Tienes mucho accionista. No, pensaba que habíais hecho una ronda de inversiones extranjeras y estaba aquí Facebook, Twitter, están metidos aquí en esto. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Puede ser un radar aéreo de, por ejemplo, detección de aviones, es un pulso, Sí, se ve el pulso. Creo que sí. Bueno, ahí tienes un pulso. Manda un pulso discreto centrado en una frecuencia determinada y espera que reciba los ecos. Abre la ventana de recepción y va cogiendo los ecos. Y luego lo que pasa es que según la antena incluso pues la onda es más, una longitud de onda mayor o menor, o sea, dura más o menos. Por eso son miopes, o sea, si utilizas bajas frecuencias, pues te pierdes lo que hay en los primeros centímetros, porque claro, la señal es tan grande que lo coge como todo, ¿no? Para eso utilizas frecuencias más altas, entonces pues, digamos, puedes estudiar esos primeros centímetros. Por ejemplo, para asfaltos, como te interesan capas de, pues eso, de 5 centímetros, los primeros, pues tienes que ir con frecuencias por encima de los 2 MHz, o sea, 2 GHz. pero aquí el truco estará en la electrónica, porque mientras que en el aéreo hay una gran diferencia de densidades entre el material metálico del avión, el aluminio del avión y el aire, que claro, la onda nota una diferencia de densidad tremenda, ¿no? Y bueno, en la interfase va y rebota. Pero es que ahí en tierra todo un poco más o menos es de la misma densidad. Granitos de una cosa, granitos de otra, pero todo andará sobre los dos, más o menos unos 70 gramos por centímetro cúbico. Entonces, las formas no implican una diferencia de densidades. No, en realidad es diferencias eléctricas, vamos, el comportamiento, o sea, es más parecido a variaciones, por ejemplo, el aire y el agua son los extremos, pero no por densidades, sino por cómo se comportan eléctricamente, las arcillas, el metal, por ejemplo, si tienes materiales ferromagnéticos, pues el radar tampoco funciona, o sea, digamos, lo que ves es cuando hay esa clase de cambios. Como el aire y el agua son los que determinan casi todos, o sea, gran parte de la energía que se devuelve, por ejemplo, cuando hay interfases o roturas, en esas roturas hay aire, están sueltas, por eso se ven tan bien. Si las capas están muy bien ligadas, pues casi no devuelven energía. Entonces, por eso se utiliza para ver defectos. Luego, si hay cambios composicionales que implican cambios en, digamos, en los parámetros que estás midiendo, pues sí que devuelven cierta energía. Pero son esos cambios, no son cambios de densidad. ¿Vale? Hay también un asunto que es la velocidad de transmisión del pulso. Una onda en el espacio vacío va a 300.000 kilómetros por segundo y eso significa que en un nanosegundo se recorre 30 centímetros. Sí, sí. Entonces, claro, si estamos hablando de 7, 8 centímetros, claro, desde 1 metro, pues hay que medir con una gran precisión. En electrónica, medir precisión en tiempos no es ningún problema, pero es un problema más de la máquina. Sí. Sí, me da la impresión que es una máquina muy bien hecha. No hay ninguna aquí de demostración, por lo que veo. Bueno, gracias. Pero vamos, te invitamos a nuestra oficina cuando quieras, ¿eh? Es que ya estoy mayor. Esto, ¿se verá algún día en zonas relativamente inaccesibles, a veces inclusive con todo terreno, pero que sea importante la prospección, montar georradares en drones de muy baja altura? Hay gente que nos preguntaba cómo hacerlo, pero Claro, pues eso dependerá del dron. Si el dron consigue mantenerse más o menos estable a una altura... O sea, por ejemplo, cuando hacemos trabajos en túneles, que tienes que llevar la antena, pues cuando te separas mucho empiezas a generar ecos que necesitas quitar para interpretar la señal,
Entonces, cuanto más irregular sea, más difícil es limpiar esos ecos. Como tú bien dices, la diferencia de señal es tan pequeña que tienes que tener muy limpia la señal para poder ver lo que estás buscando. Entonces, cuando tienes todas esas interferencias ecos laterales, pues hace que tengas menos señal de la que estás buscando y pierdes calidad. Por eso en esas zonas vamos con antenas de contacto, o sea, que vayan pegadas, para evitar todos esos ecos. Entonces, si vas con drones, como vas a ir por superficies irregulares, pues es más complicado. Pero bueno, todo se andará, porque lo de los drones ahora mismo hacen unas cosas que antes se pensaba que eran imposibles. Sí. Sí, una pregunta. Por lo que he entendido, bueno, pueden localizar bien lo que son huecos, lo que son, por ejemplo, armaduras. ¿Existe algún software asociado que caracterice el tipo de terreno? Es decir, me refiero a, bueno, clasificar rocas, arcillas. Eso hoy por hoy, A ver, se puede. O sea, hay formas más allá de la forma. Sí. Hay formas de hacerlo, ¿vale? Pero no hay software. Y luego, además, hay que utilizar la antena midiendo de otras formas. Ya. O sea, hay que trabajar con la velocidad, con otros parámetros, para poder caracterizar esos materiales. Sí. Por ejemplo, en el balasto, para saber si está contaminado o no, es una de las cosas que utilizamos. Ya. Pero es en una capa muy concreta. Sabemos cómo se comporta y entonces es más fácil ver si está contaminado o no, en función de cómo se comporta la señal dentro del balasto. Es que tengo una imagen que vi en un proyecto hace años. Fue el modo de resolver un problema sobre unos tanques, unas superficies bastante grandes, de casi 100 metros por 100 metros o 50 por 50, en las que quizás se debió hacer con ultrasonidos, ¿no? Donde se veía caracterizada y en 3 dimensiones pues una zona que había de bolos, de piedra, zonas de arcillas y... Con sísmica. El ultrasonido se pierde. Ya. O sea, o es hormigón que es muy rígido, o enseguida se pierde la señal. Ya. Sí, a ver, si por ejemplo, Digo, una ecografía... de ahí que pregunto lo de si a lo mejor existía ya el software que analizaba, o sea, que debió ser con sí, a ver, mediante si el sísmica. principio es el mismo. Sí, o sea, cómo se trabaja, lo que cambia es la naturaleza de la onda. De la onda, sí. Sísmica estás trabajando con ondas, digamos, mecánicas y con radar ondas electromagnéticas. Entonces cambian un poco cómo se comportan esas ondas. En el radar lo que cambia también es la frecuencia. Estás trabajando en megahercios, en sísmica en hercios. O sea, son ondas mucho más grandes. Entonces también lo que vas a ver tiene que ser más grande. Sí, bueno, pero sí, o sea, tú trabajas en reflexión, porque digamos, aquí lo que estamos trabajando normalmente en el radar es tú emites una onda y esperas a que rebote. En sísmica normal, que se suele hacer que en la sísmica de refracción lo que ves es la velocidad, estudias a qué velocidad se mueve la onda por el terreno. Ahí la caracterización del terreno posiblemente fue porque hicieron ensayos complementarios de sondeos o de catas. Normalmente te apoyas. Debía ser algún... Claro. O sea, una vez, o sea, lo que te da muy bien es la estructura del radar. Sí. Has visto la carretera, ¿no? Ves todas las capas. Perfecto. El asfalto del suelo cemento, como hay un cambio muy brusco y además sabes que tienes el asfalto y debajo tienes el suelo cemento, es muy fácil, ¿no? Hasta que encuentras el cambio y ya lo marcas, ¿vale? Entonces ahí es fácil. En carreteras, en balasto igual, pues, tienes el balasto, su balasto y luego la capa de fondo, lo que venga. Entonces ahí es muy fácil. En cambio en el terreno, como puede haber lo que sea, pues o coges información es más difícil de interpretar. Pero vamos, es lo que pasa en la geofísica, necesitas datos complementarios para afinar la interpretación. No, de ahí vamos, es que me viene a la mente la imagen y habían hecho una caracterización del terreno sobre, en este caso concreto eran unos bolos que caían en medio y le daban lugar a asientos diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, no sabía si es que quizás fue la interpretación necesaria hecha por el técnico, obviamente. A mí me alegra mucho tener este público tan súper especializado, que parece que estamos en una politécnica, no en una facultad de ciencias, somos geólogos, pero la verdad es que estos actos se hacen muchas veces para difundir eso en gente que tiene un nivel de especialización importante, ¿no? Lo cual, yo estoy muy agradecido a toda su asistencia. Y si no tienen una pregunta más, yo les digo a ellos si tienen alguna pregunta a ellos mismos, alguna declaración. Es decir, de lo que han oído, dice, oiga, usted, me ha gustado lo que ha dicho, venga usted para aquí. ¿Tienen algo que añadir? No.
No, pues yo os agradezco mucho la presencia aquí, en la Semana de la Ciencia, que eso siempre tiene su valor, ¿no? Porque la Semana de la Ciencia no acepta cualquier cosa que les mandas para eventos para hacer, ¿no? El colegio siempre ha participado en todas las Semanas de la Ciencia, en todas. Y cuando había subvenciones, hasta nos daban subvenciones. Ahora es al revés, casi tenemos que pagar nosotros. Pero entonces muchas gracias a todos ustedes. Y yo, hay un tema también que no deja de ser también un poco más técnico, que es el de los suelos de la semana que viene. Es decir, la incidencia que tiene las calidades de los suelos y los suelos, tanto en desastres naturales, en la afección hacia el patrimonio histórico y sobre todo arquitectónico, muchos problemas hay ahí. Y también será expuesta por una especialista, profesora de la Complutense, doctora, muy especialista en suelos, una de las mejores especialistas en suelos de España. Y yo les invito a que la semana que viene nos podamos ver aquí. ¿Vale? Muchas gracias y hasta otra. Gracias.